Estimados hermanos de Cristo, mucho gusto saludarlos a través de este medio. Quiero agradecerle a Dios la oportunidad y la invitación que también nos ha hecho nuestro hermano Jesús Contreras, pastor de la iglesia número 46. Como ustedes ya me conocen, mi nombre es Juan Pablo Zambrano Castro y me da mucho gusto poder estar en esta ocasión con la firme intención de compartirles una reflexión, deseando que sea de bendición para ustedes y para nuestras vidas también. Y esta noche la reflexión que quiero compartir con ustedes se llama Cautivos de la Esperanza. Y esta reflexión está basada, estimados hermanos, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 al 25-26. Y dice la palabra de Dios en este pasaje, en esta escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Hoy estamos atravesando por circunstancias difíciles para muchas familias. Quizá es un tiempo que la humanidad no ha experimentado en mucho tiempo. Y esta generación jamás nos imaginamos que estaríamos viviendo este tiempo. Y quiero comentarles una historia que nos va a permitir reflexionar un poquito en este tema. Un día, el gran reformador inglés del siglo XVIII, John Wesley, estaba predicando él al aire libre, porque a él no se le permitía predicar en los templos, en su denominación. Pero estando él predicando al aire libre, observó a un hombre que estaba con la mirada perdida. El predicador lo observó, miró que estaba distraído, quizá ido, no estaba en el lugar. Y cuando él lo observó, se le quedó viendo y le dice: ¿ves aquella vaca que está de aquel lado del muro de piedra? ¿Ves lo que está haciendo? Y el hombre voltea y mira al campo donde está esa vaca y le dice: mira lo que está haciendo. Está levantando su mirada por encima de la barda, porque detrás de ella no puede mirar. Así son tus aflicciones, le dijo. Tienes que ver por encima de ellos. Cuando tú veas por encima de tus aflicciones, vas a encontrar a Dios. Ahí está la respuesta. Y es ahí donde yo aplico este pasaje, hermano, lo que dice el libro de Lamentaciones: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mire, aquí encontramos en este pasaje algo que tiene que ser lo que nosotros conocemos como esperanza. Esperanza, si usted lo busca en el diccionario, encontrará que es un estado de ánimo, de optimismo, de alguien que espera tener respuesta a algo en medio de sus aflicciones, en medio de sus circunstancias. Esperanza, estimados hermanos, no es fingir que no existen los problemas. Esperanza no es taparnos los ojos y los oídos e ignorar como si no pasara nada. Esperanza es esa confianza interna de que los problemas no son eternos. Es abrigar un deseo anticipado que las heridas se curarán, que las dificultades se superarán. Ese pensamiento de que esta pandemia un día se va a terminar. Eso es esperanza. Ese pensamiento de que esa escasez económica un día ya no estará en nuestras casas. Esperanza es de que ese hogar se salvará, de que ese negocio se logrará. Esa esperanza de que en el fondo todo un día se va a terminar, será derrotado. Y esta noche vine a decirles: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Para mí, ¿qué es esperanza? Para mí, esperanza es el ancla invisible que nos sostiene en tiempos oscuros. Lo podemos ver cuando un barco lanza el ancla. Y aunque haya una terrible tempestad o una tormenta, el barco no se
mueve de ese sitio porque está anclado. Así que yo comparo el significado de esperanza con el ancla invisible que sostiene en tiempos oscuros al creyente. ¿Sabe? En el primer siglo, los primeros creyentes tenían como símbolo un ancla. Ciertamente hoy en día conocemos como el símbolo del cristianismo la cruz. Y en los primeros siglos también era un pez. Pero cuando nosotros escarbamos la historia en los inicios del cristianismo, el ancla representaba la esperanza de Cristo. Incluso se ha encontrado evidencia de que los primeros creyentes en las catacumbas marcados el símbolo del ancla, porque el ancla representaba la esperanza para el creyente, representaba la firmeza de su fe en Jesucristo. Entonces, por eso es que yo comparo esta ancla en la esperanza de un servidor. Y yo quiero decirles esta noche, no pierdas el ancla. No la pierdas, pase lo que pase, venga lo que venga. Yo te invito que a pesar de que el día sea oscuro, tú debes albergar en tu corazón un hilo de esperanza. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que han demostrado su fe, su confianza y han esperado en Dios. Pero también encontramos ejemplos de aquellos hombres que la perdieron. Y el caso de Job es un caso muy representativo de la palabra de Dios. El asunto de Job no solo era un tema de fe, sino de esperanza. La fe es la seguridad, es una convicción de lo que ya tienes, lo que esperas, que vas a tener o ya tienes en tu corazón. Pero la esperanza es algo que tú albergas como un ancla en el alma. Algo que no sabes si va a suceder, pero dentro de tu corazón hay una luz muy pequeña de que algo Dios puede hacer en medio de esa circunstancia. Si conoces la historia de Job, te vas a dar que él no solamente perdió sus bienes. Él un día perdió sus bienes, perdió sus ganados, perdió sus vacas, perdió sus corderos, perdió sus cabras, tenía riquezas, perdió a sus siervos, todos murieron en un solo día. Él lo entendió así: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver a Dios. Perdió todo, pero luego pierde su salud y eso es terrible. Es terrible perder la salud. Su cuerpo era como una llaga desde la cabeza hasta sus pies. Era terrible porque la única persona que le quedaba era su esposa. Y ella le dice: maldice a Dios y muérete. Qué terrible. No tenía a quién ir. No tenía hijos porque ya habían muerto. No tenía bienes porque los había perdido. Su esposa no lo honraba. Sus amigos lo condenaron. Estaba solo en una enfermedad de muerte. Sin embargo, me impacta esta palabra que él expresa en medio de su aflicción. En medio de esa crisis, de esa circunstancia, la palabra y la expresión gloriosa de Job es: aunque él me matare, en él esperaré. Tenía un ancla única, tenía una esperanza, por eso pasó a la historia en la Biblia. Imagínense: aunque él me matare, en él esperaré. Había una luz de esperanza en medio de él, a pesar de la crisis, a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Yo veo en Job a una persona que, a pesar de que ciertamente tenía esperanza y expresó eso, también podemos encontrar en la Escritura que él dice: ¿quién me dijera dónde encontrar a Dios? Le expondría mi queja. No significa que él ignoraba lo que estaba pasando. Él experimentaba dolor, tristeza, soledad, aflicción, y había un vacío, pero había un dejo de esperanza en su corazón. Eso me indica a mí que él, a pesar de todo ello, mantenía esa luz que de alguna manera Dios habría de responder a su situación. El día que pierdas el ancla, serás como un barco a la deriva. Ese día te vas a derrumbar, ese será tu peor día. Yo te invito en esta noche: no pierdas la esperanza.
Y otro de los hombres que me llaman poderosamente la atención es Mardoqueo. Aunque todos conocemos la historia, siempre hemos puesto a Esther como alguien que trascendió en la historia de su pueblo. Pero la realidad es que Mardoqueo fue el hombre que hizo actuar a Esther. Por su celo por Dios provocó que el malvado Amán, el segundo del reino, consiguió la firma del rey ordenando la muerte de todo el pueblo judío. Mardoqueo era un hombre celoso. Mardoqueo entendía que el único que merecía la honra era su Dios. Y en medio de ese pueblo, el pueblo del reino persa, eran paganos, tenían muchas deidades, pero aún las autoridades demandaban atención y honra. Y él, un hombre celoso, fiel a su Dios, se negó a hacerlo. Y esto provocó que esa acción llevó a que Amán consiguiera el sello, la firma del rey para destruir al pueblo judío. Fíjese cómo un edicto de un rey tan poderoso era imposible cambiarlo. Ya estaba la orden dada y no había marcha atrás. Pero Mardoqueo pide a la reina Esther, su sobrina, que interceda ante el rey. Ella le dijo: no puedo. Imagino el corazón de Esther sabiendo las reglas del palacio. Nadie podía presentarse delante del rey sin tener antes una cita con él. Pero mire, Mardoqueo la persuade y él le dijo: si tú no hablas, confrontando a la reina Esther, le dice: si tú no hablas, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ciertamente no estaba seguro de que podía tenerla esa reunión con el rey, pero él tiene en su corazón, dice, ciertamente, dice, de alguna otra parte podría venir respiro para los judíos. Había una luz de esperanza de que podía suceder. En otras palabras, puede haber un edicto irrevocable, puede que la reina no quiera hablar, pero decía él: yo respiro y Dios hará algo, Dios enviará liberación de alguna parte. Eso se llama esperanza. La Biblia habla de Abraham y dice algo muy fuerte. El apóstol Pablo lo menciona en su carta a los Romanos. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Fíjese cómo lo marca Pablo: esperanza contra esperanza. Gloria al Señor. Tenía la promesa, pero tenía todo en contra. Quizá en este momento estamos pasando por situaciones donde tenemos todo en contra. Quizá tenemos situaciones que parece que no van a terminar, pero necesitamos mantener el ancla bien firme, el ancla de nuestra fe, la esperanza viva en nuestro corazón, aunque sea una pequeña luz, pero que no se apague, porque entonces quedaremos a la deriva. Tenía la promesa de que todo iba a salir bien, pero las condiciones no estaban dadas aparentemente. La matriz de su esposa, estéril, esperanza contra esperanza. Algo que no puede perder el creyente es eso, esperanza. Y en este tiempo, los hijos de Dios, si algo tenemos que demostrar, es nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios. Es una magnífica oportunidad para demostrarle a los incrédulos de que Dios hará algo en favor nuestro. Recuérdelo, es como un ancla invisible en tiempos oscuros y de tormenta. Para mí, esperanza es como estar sostenido de un lazo fuerte que se empieza a romper y romper y solo queda un hilo. Ese hilo para mí se llama esperanza. Está estirado y se va rompiendo y se va rompiendo. Y puede que solamente quede un hilo muy delgado que está tenso, pero ese hilo me permite a mí sostenerme y confiar de que Dios habrá de responder a mi situación. Pero si tú pierdes la esperanza, es como ese hilo que se rompiera. Te derrumbas. Cuando alguien pierde la esperanza, se derrumba y no logra obtener lo que ha deseado tanto. Y al principio les mencionaba que así como hubo hombres que nos dejaron huella, que trascendieron en la historia,
no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. También hubo hombres que en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, perdieron la esperanza. Viene a mi mente la historia de Israel cuando salió de Egipto. Israel había visto el poder de Dios, había visto tantas maravillas, como Dios les había demostrado que estaba con ellos. Muchas veces se había quejado de Dios en Egipto porque les duplicaron la tarea. Cuando salieron, porque estaba el mar rojo enfrente de ellos. Después, porque no había pan, porque no había agua. Luego, porque no había pan, porque no había carne. Pero el peor momento, cuando ellos rompieron el hilo de su esperanza, fue cuando estaban a las puertas de la tierra prometida. Escucharon de los espías que habían ido a observar la tierra, que era una tierra de gigantes. Escucharon las malas noticias y ahí se rompió el hilo. Ahí perdieron algo que tú y yo no podemos perder: la esperanza. Fíjese, de los espías que habían ido, 10 trajeron malas noticias. Y esas malas noticias contagiaron a millares y millares de hombres y mujeres e hicieron que perdieran la esperanza de entrar a esa tierra que Dios les había dado. Por eso la Escritura dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Pero cuando se derrumba, cuando se rompe el hilo, te derrumbas. Note la acción, y yo veo este cuadro en medio de ese desierto. Comenzaron a llorar toda la noche. Esa noche lloró el pueblo, lloraron los abuelitos, lloraron los soldados, lloraron las mujeres, lloraron los niños. En este pueblo cualquiera que hubiera entrado los ve llorando toda la noche, y sus palabras dirían: perdieron la esperanza. Note usted cómo en ocasiones no logramos sostener nuestra fe anclada en nuestro Dios. Y las circunstancias a nuestros ojos parecen inalcanzables. Pero Dios, en su fidelidad, Él responde a los que en Él esperan. El rey David, fíjese, el rey David tiene muchas situaciones interesantes. Cuando nosotros leemos la historia, los días del rey David, él antes de ser rey vivió en Siclag, que era de los filisteos, pero luego vino a ser de los reyes de Judá. Habían salido los reyes a la guerra, y cuando regresaron, encontraron la ciudad quemada. Encontraron que no estaban sus mujeres, no estaban sus niños, no estaban sus ganados. Y yo veo un cuadro triste. Veo a David, veo a sus hombres derrotados, abatidos. Pero mire, muchas veces estuvieron en peligro, y peligro de muerte. Muchas batallas, enemigos que habían derrotado, incluso el mismo rey que los había seguido, libraron esa batalla. Pero ese día perdieron la fe y comenzaron a llorar hasta que se le acabaron las fuerzas. Todos conocemos esa historia. Se llenaron de amargura, de resentimiento, de odio, y su ira se volvieron en contra del hombre de Dios. Perdieron la esperanza. Eliseo, cuando él estaba en el tiempo del rey, cuando Siria estaba sitiando a Samaria, Eliseo les había dado una palabra de esperanza. Yo me imagino a Eliseo dándoles un mensaje en medio de la crisis. Y vaya que era una crisis terrible, estimados hermanos. Dice en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 6, usted puede encontrar ahí la historia en el versículo 25. Dice que era tan terrible la situación de hambre que había en ese tiempo, que se comían la cabeza de un asno y valía 80 piezas de plata. El estiércol de la paloma tenía un valor de 5 siclos de plata. Y por último, se estaban comiendo a los bebés. Y el rey en ese punto rasgó sus vestidos y dijo: voy a matar a Eliseo. Eliseo le había dado una palabra al pueblo. Pero cuando el rey miró el cuadro que estaba delante de sus ojos, donde no podía darles de comer al pueblo, donde había tanta hambre que dice la Escritura que se comían a los bebés. Cuando el rey supo eso, expresó: ¿para qué he de esperar más a Jehová?
perdió la esperanza, no creyó el profeta lo que había dicho Dios acerca de lo que haría con ellos. Seguramente Eliseo les había dado un gran sermón, habló de esperanza en Dios, pero ese día el rey no quiso creer más y perdieron todo. Note usted cómo una sola persona puede contagiar a toda una nación, a todo un pueblo, a toda una familia, si lo quiere ver usted así, y perder la esperanza que pudo haber albergado en el corazón alguien del reino. Pero ese día el rey no lo creyó y perdió todo. ¿Para qué he de esperar?, decía él. ¿Para qué he de esperar más en Dios? Y perdió la esperanza. Pero hoy estoy aquí y vine a decirles, hay una promesa para la iglesia. No pierdas la esperanza. Bueno es el Señor a los que en Él esperan. Dios es bueno a los que le buscan. Mire, dice también en este punto que no será avergonzado ninguno que espera en Dios. Yo quiero decirle a aquel que anima a un desanimado en tiempos difíciles, ánimo. Todos en algún momento hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar un momento de adversidad. Hoy en día quizás se han multiplicado las familias con crisis, con escasez económica, con escasez material, quizá no hay trabajo, quizá hay enfermedad. Pero yo quiero decirle a la familia que está en tribulación, puede perder todo, quizá el dinero, la salud, la honra, la familia, pero no pierdas la esperanza. Mi reflexión para usted en esta noche es que Dios es bueno a los que en Él esperan. Dios ha prometido a estar con nosotros. En Zacarías 9:12 dice, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Cuando Dios hace una promesa para el pueblo, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos mantener nuestras convicciones firmes. La Escritura dice que el justo por su fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos en la Biblia que están juntas las palabras, la fe, la esperanza y el amor. Y nosotros tenemos que sostenernos en esa fe, en esa esperanza y en ese amor de Dios que ha derramado para nosotros. Y donde Él ha determinado a través de su palabra, a través de su promesa, que traerá respuesta en medio de la crisis. Y yo quiero decirle que el resultado de esperar en Dios es hermoso. Hace un momento les expresaba la situación que vivió Job y que todos la conocemos. Pero mira el resultado de esperar en Dios. Job 13:15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Pero Job 42:10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que le habían sido quitadas a Job. ¿Se fija? En medio de las circunstancias, si no nos derrumbamos, si nos sostenemos con determinación, con firmeza, con la confianza puesta en Dios, nos vamos a dar cuenta que no son eternos los problemas, que no son eternas las crisis, que la nube va a llegar ciertamente, pero después va a salir el sol. A veces escuchamos decirlo, parece fácil o se oye sencillo y simple, pero en medio de nuestra fe, en medio de nuestras crisis, tenemos una palabra profética poderosa, una promesa para nosotros, que Dios estará con nosotros. David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Espera en Jehová, aún he de alabarle. Dios devuelve el doble a Mardoqueo. Dijo, respiro y liberación vendrá de alguna parte. Había esa luz de esperanza y Dios derrotó a sus enemigos. Y lo ascendió a él en el segundo del reino al doble. David recuperó todo, más un botín, repartió entre todos los ancianos de Judá. Hoy le digo al que está en aflicción, quizás solo hay un hilito, quizás a lo mejor hay una pequeña luz, no la pierdas,
No dejes que se apague, no dejes que se rompe. Mira por encima del muro, como aquel hombre que estaba observando al predicador. Mira por encima del muro, porque por encima de ese muro, ahí está Jehová nuestro Dios. Hay alguien que diga, mi vida pende de un hilo. Yo en esta noche quiero decirte, sostén tu confianza en ese Dios al que sirves. A lo mejor no lo conoces, a lo mejor no lo has experimentado en tu corazón, pero yo quiero decirte, mantén tu confianza en Dios. Dios va a derramar su bendición. Dios va a suplir, Dios va a proveer. Pero hay algo importante. Necesitas mantenerte firme. Puedes llorar, puedes quizá clamar, quizá gritarle a Dios. Quizá este es el momento de poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza. Quizá es un proceso únicamente el que estamos viviendo. De algo estoy seguro, no va a durar para siempre. Tú te estás preguntando, ¿acaso Dios no escucha mi oración? ¿Acaso Dios no oye mi clamor? ¿Acaso Dios no ve mi circunstancia? Hable con el Señor. Dígale lo que siente y lo que espera de Él. Pero no renuncie a su fe ni a su confianza en ese Dios. Quizá no lo podemos ver, pero la realidad es que lo hemos podido sentir. Hemos tenido experiencias en nuestro caminar con el Señor donde hemos visto la mano de Dios. Sin duda, todos los creyentes, sin temor a equivocarme, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la respuesta y el favor de Dios. Tenemos vida, tenemos esperanza. Tenemos a ese Dios que en medio de la crisis se deja oír, se deja escuchar. No creas que guarda silencio e ignora nuestro clamor. El tiempo de Dios es perfecto. No lo podemos entender. La misma Escritura nos dice, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Quizá no lo entendamos, pero es difícil entender la mente de Dios. El apóstol Pablo declaraba, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. ¿Quién será su consejero? No podemos entender la mente de Dios. No podemos alcanzar a comprender los tiempos y los momentos que estamos viviendo. Pero lo que sí sabemos es que al Dios al que servimos es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, es un Dios de tiempos y de oportunidades. Y esta es una oportunidad para demostrarle a Dios que aún en medio de los momentos difíciles le hemos de alabar, le hemos de glorificar y hemos de decirle que vamos a esperar en el tiempo que Él ha determinado para nosotros. No pierdas la esperanza. Somos cautivos de la esperanza, sí, pero hay una luz en nuestro corazón. Hay un hilo que está a punto de romperse, pero de ese hilo, aún cuando está muy delgado, sabemos que de eso dependemos para que Dios responda. Y yo quiero reiterarte, no olvides las experiencias pasadas. Ha habido tantas oportunidades en las que hemos visto la mano de Dios y otras donde quizás no hemos visto, pero ahí ha estado presente en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras circunstancias. ¿Sabes? En estos momentos muchas familias tenemos crisis de salud. Mi padre está pasando por un momento difícil, ha recaído, pero yo tengo la esperanza de que Dios va a responder. He visto su mano en el tiempo reciente y estoy convencido que lo hará una vez más. Y sé que se va a levantar y sé que lo hará porque lo ha hecho otras veces. Y es una oportunidad en la cual yo necesito aferrarme a esa fe, a esa confianza. Y le he pedido y he clamado. Y sé que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque soy un cautivo de la esperanza. He puesto mi mirada y mis ojos en Dios. He puesto mi confianza, mi determinación. Y yo sé que Él lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Repito, necesitamos aferrarnos a Él. Necesitamos confiar en Él. Muchas veces he dicho, Señor, que se haga tu voluntad. Sí,
Pero también le he dicho, Señor, yo sé que tú puedes obrar. Y esta estoy seguro que es la oportunidad para que yo vea una vez más la mano de Dios. Deseo, hermano, que esta palabra que he compartido con ustedes en esta noche sea de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Y le invito, hermano, a que lea la Biblia. Vivimos tiempos difíciles, pero tenemos el manual de nuestra fe. Tenemos el manual donde Dios nos ha expresado todo lo que puede hacer. Muchas promesas podemos encontrar en la palabra de Dios. Y todas estas se cumplen si nosotros aprendemos a esperar en Él. Lo invito, hermano, a que ore, a que busque el rostro de Dios, a que se tome de la mano del Señor. Y créale, esto va a terminar un día. Y usted entonces lo va a mirar como una anécdota más. Y entonces va a glorificar con mayor gozo a Dios, porque Él ha sido fiel a su promesa. Le invito a que hagamos una oración en esta noche y pongamos en sus manos nuestra necesidad, nuestro clamor. Y si hay tristeza, yo le animo en esta noche para que se aferre al ancla de nuestra fe. Se aferre al Señor y exprésele su sentir. Él lo conoce, pero Él quiere escucharlo. Y quiere que usted también aprenda a depender de Dios, aunque parezca que la tormenta es intensa y oscura. Él lo hará. Le invito a que oremos en esta noche en el nombre de Jesucristo. Señor y Dios Todopoderoso, te damos la gloria y te damos la honra por tu fidelidad, por tu misericordia, porque a través de tu palabra tú nos has demostrado que tú eres un Dios que puede hacer todas las cosas, que para ti nada es imposible. Es posible también, Señor, que en esta noche o en este tiempo haya familias, hermanos nuestros en la fe, tus hijos, tu pueblo, que esté pasando por crisis financiera, de salud. Quizá hay desánimo en el corazón de alguien, Señor. Pero yo creo, Señor Jesucristo, que tú puedes obrar y fortalecer a esas vidas que están pasando por momentos difíciles. En mi caso, Señor, está la salud de mi padre y yo tengo la confianza de que tú lo harás una vez más. Quizá también, Señor, hay familias que están pasando por momentos difíciles. Yo te ruego, Señor, que toda crisis, toda enfermedad, toda crisis financiera, quizá alguien está pasando por desempleo, quizá, Señor, no tiene el recurso para suplir las necesidades, el alimento, el sustento. Yo te ruego, Señor, que tú respondas al clamor de tu pueblo. Yo sé que tú eres fiel y que tú estás en medio de nosotros. Y aunque parece oscuro, Señor, yo sé que tú vas a resplandecer en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo ruego por cada familia de esta congregación. Ruego, Señor, porque tú traigas respuesta pronto. Si alguien siente que se ha demorado, Señor, ayúdale y auméntale la fe, Señor. En el nombre de Jesucristo encomendamos nuestro corazón, nuestras vidas. Y deseo firmemente, Señor, que afirme nuestros pasos y que esa luz de esperanza permanezca firme en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Gracias, Señor. Estimados hermanos, pues muchas gracias. Ha sido un honor y un privilegio haber podido compartir con ustedes esta reflexión, deseando que Dios sea en cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos, les mando un abrazo y gracias por su tiempo.